Esperábamos que el número de heridos por pirotecnia y otras circunstancias referentes a los festejos por la Navidad hubieran sido menores a los registrados el año anterior, en el 2010. Lo cierto es que hasta ahora, en el Instituto del Quemado y también en el Hospital Santa Lucía, los datos no son alentadores y son mucho mayores las cifras a la del año pasado. ¿Qué sucede en otro de los centros asistenciales que está visitando en vivo Rubén Suárez desde nuestro móvil? Rubén, contanos, buenos días. Marcos, buen día. En el Hospital Oftalmológico Pedro Lagleize, para tener este informe, un parte teniendo en cuenta de que aumentó el número de heridos por el mal uso de la pirotecnia. El doctor Pablo Ventola es el jefe de guardia de este hospital. Bueno, ¿cuál es el informe del hospital, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? El informe es que se han atendido desde las 0 horas 26 pacientes afectados por pirotecnia. Si bien en su mayoría son casos leves, tenemos 3 graves y uno en especial, una nena de 6 años que necesita intervención quirúrgica porque ha sufrido un estallido del globo ocular. ¿Eso es por pirotecnia? Sí, todos los casos que te mencioné son por pirotecnia. Sorprendentemente, este año no hemos recibido hasta el momento heridos por corcho, como es bastante frecuente de ver en las fiestas. Entonces, de los 26, ¿cuántos graves, doctor? De los 26, 3 graves, y quiero enfatizar que lo que ha aumentado es la estadística de la cantidad de menores. O sea, hemos tenido, de esos que yo te mencioné, un 60% de chicos afectados, con lo cual hay una notoria falta de control por parte de los adultos, porque los chicos no tienen obviamente noción de los peligros que puede acarrear la pirotecnia. Sabe que esto pasó, por ejemplo, en el Hospital del Quemado y el mismo dato coincide con el Hospital Santa Lucía. Sí, es notorio porque obviamente que las heridas pueden afectar obviamente la parte de piel en su mayor parte y también la de la cara y la de los ojos, ¿no? Doctor, habló de los graves, la situación de esta nena. ¿Cuál es la situación de los otros 2 pacientes que también revisten gravedad su lesión? Sí, los otros 2 pacientes también son menores. El cuadro es grave, pero no es quirúrgico, con lo cual vamos a evolucionarlos. Deben cumplir con medicación y reposo y quizás más adelante, esperemos que no ocurra, pueden traer trastornos a largo plazo en su visión. ¿La visión de la nena en uno de sus ojos? La visión de la nena que te mencioné está seriamente comprometida y el pronóstico visual es muy reservado a pesar de la cirugía. ¿Cuántos quedan internados en el hospital, doctor? En este momento tenemos 3 internados. ¿El resto de los pacientes recibieron las primeras curaciones? En líneas generales, ¿qué les llamó la atención de la cantidad de pacientes que llegaron? Claro, el resto de los pacientes tienen heridas leves y han sido medicados, obviamente dados de alta y están en sus casas, pero también quiero hacer referencia a que no solamente son heridas del ojo en sí, sino también heridas de párpado frecuentemente, por los elementos que en la explosión pueden ser despedidos. Doctor, usted hizo referencia acerca de los niños que se repiten en otros hospitales que también recibieron heridos por el mal uso de la pirotecnia. En el caso del horario, todos hablan, los jefes de guardia de los otros hospitales, que les llamó la atención en este año, que no fue, por ejemplo, recibir pacientes antes de las 12, sino en el mediodía, sino todos que llegaron después de las 12. ¿Eso pasó acá también? Sí, también pasó acá. Es como que se hubiera extendido a lo largo de la madrugada y de la noche, las primeras horas de la noche, se haya extendido el uso de la pirotecnia. O sea, más cantidad de pacientes después de las 12 que antes de las 12. ¿En relación al año pasado, doctor, a la Navidad pasada? Bueno, en relación a la Navidad pasada, en este caso en especial nuestro, hay una leve disminución de la cantidad de pacientes, pero la gravedad se mantiene. ¿Cuál es la recomendación teniendo en cuenta, doctor, que falta todavía los festejos por el Año Nuevo y que se suelen utilizar o incrementar el uso de los festejos con la pirotecnia, por ejemplo? Sí, vos misma lo dijiste, las fechas del 31 al 1 suelen ser más agresivas en cuanto a la cantidad de heridos. Obviamente que mi recomendación es la precaución en el uso de la pirotecnia, usar pirotecnia autorizada y sobre todo enfatizar el uso, mejor dicho, enfatizar el control por parte de los adultos o de los chicos. Cuando hablo de los chicos, ¿de qué edades, por ejemplo? Porque en el Hospital del Quemado hasta una beba de 8 meses recibió heridas en sus manitos. Acá, por ejemplo, ¿qué edad de los chicos? Sí, acá hemos recibido desde el año hasta los 11 años. Estadística que yo te mencioné, 60% de chicos comprenden entre los 2 y los 11 años. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo que pasó, tener prevención para el año nuevo. Sí, obviamente la prevención siempre es importante. El tema es que concientizar a los adultos, ¿no?
dato y también que puede servir para aquellos que están observando, teniendo en cuenta que se vienen esas fechas todavía, ante una lesión, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Ir a un centro asistencial y que se especialice en el tema mucho mejor. Pero ¿qué recomendación se le puede hacer al familiar que asista a alguien que sufre ese tipo de herida? En cuanto a los ojos en sí, la única recomendación es concurrir a un centro asistencial enseguida especializado, porque es la única forma de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Obviamente que a veces el familiar o quien atiende siempre tiende a hacer un lavado de la zona, pero muy precario y casero. Entonces la recomendación es que concurra al centro asistencial lo antes posible. Gracias, muy amable, doctor. No, por favor. Bueno, un nuevo informe, Marcos, que reitera en lo que respecta a números. Puede ser que en algunos hospitales, en comparación a la Navidad del 2010, baje el número, pero no la intensidad, sobre todo casos que se registran después de la medianoche, o sea, después del brindis, después de los festejos, y también con la presencia de menores. Recuerden, Hospital de Quemados, un nene de 8 años que fue trasladado al Hospital Garrahan con el 38% de su cuerpo quemado, hasta una beba de 8 meses que recibió heridas. Y en el Hospital Santa Lucía, otro hospital oftalmológico, todavía 4 menores entre 2 y 7 años continúan internados en ese hospital. Y un total, Rubén, de tu recorrida esta mañana por estos 3 centros médicos que nos dan 110 heridos, un número impactante comparado con lo que fueron los años anteriores. Por eso, tener en cuenta las recomendaciones que habían entregado los especialistas. Seguro. Muchas gracias, Rubén Suárez, nos daba detalles en directo acerca de